Andy Polo, 27 años, extremo derecho, seleccionado nacional, mundialista, jugador de confianza de Gareca, alguna vez considerado la mayor promesa de Universitario de Deportes, campeón de la Copa Libertadores Sub-20, fichado por el Inter de Milán a los 20 años y una carrera terminada. Siamo con Andy Polo. Bienvenido. Grazie. Cominciamo nel... Pocas veces he visto casos de futbolistas cuyas carreras se van degradando de una manera tal como le pasó a Andy Polo. ¿Y saben qué es lo que siempre se repite en todos estos casos? El futbolista siempre es el máximo culpable. Ni el entorno, ni las circunstancias, ni la mala suerte. El futbolista es consecuencia de las decisiones que toma. Hay jugadores que crecieron en entornos sumamente tóxicos, pero aún así salen adelante y toman las decisiones correctas. Si acaso los únicos que comparten algo de responsabilidad son los padres. Pero al final siempre es el jugador el que tiene la última palabra. Y cuando una carrera se va al tacho de la basura como esta, la culpa es suya y solamente suya. Fuera de mi puta vista. Fuera de mi puta vista. Lárgate de mi vista. O sea, lárgate de mi puta vista. No te quiero ni ver. La carrera de Andy Polo está en un punto donde se la puede considerar casi terminada. Y digo casi porque en Perú no es novedad darle trabajo y buenos sueldos a gente que es denunciada de casos tan vergonzosos como estos. Solo mirar a Yandesa, que también ha sido denunciado, y así sea en segunda división, siempre va a haber un club dispuesto a rebajarse y pagarles un sueldo. ¿Que si yo haría daño a una mujer? No, a ver, hay que tratarlas con cariño, pero de vez en cuando coger una y hacer... ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Pero el caso de Polo es algo diferente. Él no está en Perú. Está en Estados Unidos, donde se espera que su club, el Portland Timbers, tenga una reacción fulminante, a diferencia de lo que haría un club peruano. Polo siempre fue un jugador muy criticado en la selección y para nada era de los favoritos de la hinchada. La última vez que se lo vio fue en 2016, para dar el pase para el gol con la mano de Ruiz Díaz que eliminó a Brasil. Pero desde entonces su paso por la selección ha sido más decepcionante que otra cosa. Desde la intrascendencia a la ausencia total. Pensar que a sus 20 años el Inter de Milán se interesó por él y lo llevaron hasta Italia para que juegue en el equipo de divisiones menores, e incluso una vez Andy Polo fue convocado con el primer equipo del Inter. Un día que hubo plaga de lesiones, Andy Polo se sentó en la banca con la camiseta número 94 y no entró a jugar, creo que eso es obvio. Luego vino a Sudamérica, a jugar en Millonarios de Colombia, equipo donde mis amigos colombianos no me dejarán mentir, ya ni siquiera se acuerdan que Andy Polo pasó por ahí. O tal vez sí lo recuerden, pero como uno de los peores fichajes de la última década en Millonarios. Duró apenas 6 meses y se vio obligado a tomar el camino del regreso. Volvió a la U y con eso volvió a la selección. Cuando Polo volvió a la U coincidió con la llegada de Gareca a Perú y luego de un año bueno en el poderoso fútbol peruano lo llevaron a la selección y Gareca lo hizo parte del conocido recambio de 2016 junto con Edison Flores y Raúl Ruiz Díaz, que en esas épocas venían de jugar los tres juntos en la U, eran un tridente. Pero a diferencia de Flores, que subió como la espuma y se hizo goleador, Polo poco a poco fue perdiendo importancia, sobre todo por la aparición de Carrillo en todo su esplendor. Y la verdad es que Polo, por más que se esfuerce, jamás iba a superar a Carrillo. Probablemente el jugador con más condiciones de la selección y titular en la posición donde él juega. A pesar de eso, Gareca no lo dejó fuera. Lo siguió convocando, sin importarle las múltiples críticas que siempre habían contra él, ya que Polo por las grandes mayorías era considerado un jugador apático, que nunca se arriesgaba, que siempre hacía las jugadas más simples, un extremo que no encara, un delantero que no patea al arco. Aún así,
Gareca confió en él hasta el último momento, hasta el punto de llevarlo al Mundial de Rusia, por encima de jugadores como Sergio Peña. Algunos decían que Polo era como el amuleto de Gareca, como una especie de cábala de buena suerte y que ya solo lo convocaba por costumbre. Pero en Rusia, casi como un acto de justicia divina, Andy Polo fue de los jugadores que justo no jugaron ninguno de los 3 partidos de ese Mundial. De modo que sí quedó en la nómina, pero no puede decir que realmente haya jugado la máxima competición. No en esta realidad. Luego de eso se vino la decadencia. Primero futbolística, después moral. Cuando la selección empezó el camino a Qatar 2022, Andy Polo seguía siendo llamado, pero en su camino aparece otro obstáculo, Gabriel Costa, un chico uruguayo que se acababa de nacionalizar peruano, de modo que ahora tenía 2 rivales por el puesto y en esa pelea uno tenía que perder y quedarse afuera. Y así fue como Andy Polo, poco a poco, fue saliendo de las convocatorias reemplazado por Gabriel Costa, que en un par de amistosos nada más se ganó el cariño de la gente por su entrega, cosa que Polo no tenía, mientras él iba siendo dejado de lado incluso por quien tanto había confiado en él, Gareca. La gente ni siquiera se dio cuenta de que Polo ya no estaba en la selección, prueba de que realmente no era un jugador importante ni determinante. En las eliminatorias para Qatar, Polo solo ha jugado 35 minutos y la última vez que lo vimos de titular fue en ese amistoso que empató Perú contra Panamá, donde Gareca le volvió a dar una chance y Polo la desaprovechó. Después, en eliminatorias no ha participado desde el 2020 y en su situación actual, a menos que Gareca cometa una locura, podemos decir que su historia con la selección está terminadísima. El caso que explotó el día de ayer, cuando su expareja lo escrachó a nivel nacional en un programa de televisión, no ha hecho más que comenzar, y ya le están cayendo las primeras consecuencias, comenzando con innumerables críticas en las redes, incluso de hinchas e incluso de periodistas, que en su momento defendían sus convocatorias. Incluso ellos lo han dejado, y es que todos piden castigos, pero conociendo cómo es el Perú, no deberíamos tener demasiada fe, y más tratándose de un jugador conocido. Hace poco se hizo viral el caso del delantero del Manchester United, Mason Greenwood, denunciado por su expareja en un caso que remeció a todo el fútbol inglés, ya que Greenwood era de las máximas promesas no solo del Manchester, también de la selección inglesa, y ahora a sus 20 años todo se le vino abajo. El equipo retiró su camiseta, ofrecieron cambiarle el número a todos los hinchas que se habían comprado la suya para no volver a ver su nombre dentro del estadio. Lo retiraron de las redes, de las publicidades, y sus acuerdos de patrocinio se rompieron, dejándolo totalmente solo, aislado. Básicamente lo bloquearon de todo el mundo, como si fuera un capítulo de Black Mirror. Lo bloquearon de todo el mundo. Greenwood pagó una fianza para no ir a la cárcel, pero su carrera futbolística, por la rigidez que se vive en la Premier, está terminada. Una reacción inmediata de una liga que es seria. En Perú hay quienes tal vez de manera ilusa esperan que se haga lo mismo con Andy Polo luego de la acusación, pero ya les digo que es mejor no hacerse falsas ilusiones. La mayor condena que va a recibir seguramente será la de la opinión pública, y la que yo espero sea la separación de la selección por parte de Gareca, porque eso sería lo correcto. Si Gareca vuelve a convocar a Polo luego de todo lo que está pasando, le hará daño no solo a la imagen de la selección, sino a la suya propia, ya que este tipo de cosas van más allá del fútbol. Pero ¿saben qué es otra cosa también grave? Que no es la primera vez que esto pasa en el fútbol peruano. Han habido más casos. ¿Y saben qué es lo que siempre pasa? Ya no diría solamente entre los clubes, sino en el fútbol peruano en general, todo lo que abarca los medios, la opinión, la prensa. Y es que cada vez que pasa algo así, en el momento que sale, es la gran bomba. Pero pasa un tiempo y se olvida. No creo que la gente lo vaya a olvidar, pero una práctica muy común en el periodismo deportivo peruano es que, sabiendo que este tipo de cosas han pasado con algunos jugadores, las ignoran totalmente. Hacen como que no pasó. Siguen tratando a los jugadores normal, aquí no pasó nada, acaba de fichar por un nuevo equipo, ok. Y aún sabiendo todo el trasfondo que hay detrás, todas las acusaciones, al día siguiente vuelven a hablar de él como si fuera cualquier otro jugador más. No hay ninguna condena, ningún rechazo, ninguna consecuencia. Con Andy Polo tal vez no sea así, porque él es jugador de la selección peruana.
es conocido, ha estado en el mundial, pero con tantos otros que son jugadores del torneo local, de equipos que no son muy grandes, o con el propio Yandesa, han estado metidos en casos como estos, han sido denunciados, y un par de semanas después vuelven a hablar de ellos como si no hubiera pasado nada. Algunos dicen que lo hacen porque son profesionales, y porque tienen que cumplir con la pauta, que no pueden salir a sus programas a despotricar de los jugadores porque no está permitido. Pero creo que hay un límite, ¿no? No puede ser que hagan lo mismo con absolutamente todos, que van a salir seguramente en su programa, en la noche, en la tarde, y hablarán un momento del tema, ¿no? Llamarán a la conciencia, dirán esto es horrible, no puede pasar, pero de aquí a unos meses volverán a mencionar a ese jugador, lo volverán a tratar como a cualquier otro más cuando vuelva a jugar a Perú, lo recibirán, le pagarán un sueldo, lo invitarán a entrevistas, y harán como que nada pasó, no hay consecuencias. A un futbolista se le puede juzgar, se le puede hasta condenar, pero ya vimos que hasta en Inglaterra simplemente con pagar una fianza se pueden salvar de todo eso porque tienen mucho dinero. Y aquí en Perú no creo que vaya a ser la excepción, porque como les digo, ya nos hemos acostumbrado.